Buenos días, hoy es miércoles 21 de abril del año 2021. Transmitimos desde Cuenca Patrimonio Cultural de la Humanidad. Hasta ahora estamos saludando y dando la más cordial bienvenida a Katy Álvarez, representante del colectivo Comuna, doctora en historia, socióloga y antropóloga. Doctora, buenos días. Muy buenos días. Gracias por aceptar la invitación. Usted está en la capital de la República. El colectivo Comuna es una organización que tiene su sede en Quito, pero que funciona a nivel nacional. Así es. Estamos interesados en conocer sus puntos de vista, cuál es la opinión del colectivo Comuna sobre los acontecimientos que se dieron en el oriente ecuatoriano con la comunidad Huaorani, que fueron agredidos por elementos de las fuerzas militares por el tema de incumplimientos de convenios, acuerdos con la petrolera. Y es que por eso, con toda razón, la gente de esa comunidad ecuatoriana ha protestado y lógicamente a cambio ha recibido violencia. ¿Cuál es la verdadera situación que se está viviendo allá? Muy buenos días. Agradecemos al observador por habernos invitado. Sí, la situación en Dicapare, que es una comunidad de la nacionalidad guaraní ubicada en la provincia de Orellana, en el cantón Orellana, la parroquia Inés Arango, realmente es preocupante porque se ha militarizado el territorio, han sido agredidos desde personas adultas mayores hasta niños por haber salido a protestar el pago de utilidades que les adeuda la empresa Equa Servoil. Entiendo que es un compromiso entre la empresa y la comunidad, un compromiso firmado o no. Sí, exactamente, es un compromiso de carácter laboral, porque algunos miembros de la comunidad trabajan para la empresa petrolera, y este compromiso no ha sido cumplido por parte petrolera, y en lugar de eso han llamado a las Fuerzas Armadas, que ahora cumple el papel de defender a las empresas petroleras, a todas las actividades consideradas de carácter estratégico, y los militares han ido con una violencia impresionante, han disparado, han golpeado a personas. ¿Cuántas personas han sido agredidas y están sufriendo las consecuencias? Realmente todas las personas se encuentran golpeadas, pero las que han tenido golpes contundentes se trasladó a una mujer adulta mayor, Ekenani, una abuela, a un centro médico por fracturas en su cráneo. ¿Fracturas en su cráneo? ¿Por qué motivo? Fue precisamente por lo que habían disparado perdigones los militares. O sea que Además, la situación es sumamente compleja, delicada. así es, hasta el momento existe la militarización de la comunidad, y además han lanzado bombas lacrimógenas, y a nosotros nos preocupa no solamente por la vulneración de derechos de los miembros de la nacionalidad guaraní que habitan en esta comunidad, sino que esta comunidad se encuentra en el radio de influencia directa de los pueblos Tagueiri y Taromenane, de los pueblos considerados no contactados. ¿Cuántos habitantes forman la comunidad? La comunidad está compuesta de 8 familias, ¿sí? No todas las familias son de la nacionalidad guaraní, existe una familia de la nacionalidad shuar. Ahora, doctora, el colectivo La Comuna difundió a nivel nacional un manifiesto Así es. protestando por esta situación y exigiendo el cumplimiento de los compromisos adquiridos por la empresa petrolera, del pago de utilidades, que cese la violencia, que haya respeto a los derechos humanos. Así es. En efecto,
Comuna, preocupados por esta situación, hemos lanzado un comunicado. Como ustedes pudieron observar, como título del comunicado hemos colocado una frase de la Terero, el idioma de la nacionalidad guaraní, porque queremos quitar también del imaginario esta idea que se ha construido de que los guaraníes son violentos, son asesinos. Queremos quitar del imaginario nacional esta idea y queremos subrayar que son personas que procuran la paz, ¿sí? Procuran la paz. Por eso la frase que se colocó es Botomimo Bitoki, que significa mi corazón es tuyo. Por eso iniciamos nosotros esta carta de solidaridad, contextualizando la problemática y realmente mostrando nuestra preocupación de que las relaciones con las personas sean manejadas así, con la violencia. No se establece primero una mesa de diálogo, de conciliación y de llegar a acuerdos. Simplemente la empresa petrolera debe cancelar estas utilidades que inclusive al mismo Estado, a la misma empresa petrolera, le resultaría mejor que incurrir en supuestos gastos, como ha mencionado el ministro de Hidrocarburos, de que ya se ha perdido más de $500,000, ¿no? Entonces, si se habría cumplido con la comunidad, no habría ocurrido estas protestas. Doctora, ¿conoce usted cuánto le debe la empresa petrolera a la comunidad? No conozco. No conozco. Pero debe ser las utilidades de este año. Ya, perfecto. Ahora el gobierno nacional ha contraatacado indicando que los guaraní agredieron a los militares con lanzas. Sí, hay una escapa al Estado, ¿no? El Estado es el que tiene, digamos, el derecho de portar armas de fuego, ¿sí? Y con ese derecho de portar armas de fuego se cree que puede, pues, vulnerar todo tipo de derechos, inclusive el derecho a la vida, y también de vulnerar el derecho a la protesta. Lo que la gente hace es defenderse, ¿no? Derecho a la protesta que está garantizado en la Constitución. Exactamente. Entonces, si a usted le están agrediendo a su madre, están agrediendo a sus hijos, obviamente los miembros de la nacionalidad y cualquier persona, creo, en el país, buscaría pues defenderse, ¿no? Doctora, en el manifiesto, doctora, en el manifiesto ustedes recuerdan lo que sucedió en el año 2007 en Dayuma, que fue el escenario de la militarización, de la represión violenta, la persecución y acoso a la población. Se vuelve a repetir lo mismo. Exactamente. Esta es una práctica que inclusive viene décadas atrás, ¿no? Lamentablemente. Es una práctica de que tanto a nivel comunitario como a nivel individual se ha dado. Si usted se opone a alguna fase de la extracción petrolera, si usted no está de acuerdo con alguna cosa, inmediatamente han entrado contingentes militares a las comunidades, a las fincas y han hecho realmente lo que han querido. Pero el caso más simbólico fue el de Dayuma, en que se concentró a toda la población en un coliseo bajo engaños, ¿no? Que fueron convocados por las maritas, y en el coliseo, con pura estrategia militar, se acorraló a la población, se le acusó de terrorismo, 12 personas fueron llevadas a la cárcel del Tena y condenadas por terrorismo. En semejantes tiempos, ¿no? En semejantes tiempos que fue del correísmo, persecución, juicios, cárcel, al que protesta, al que exige respeto a los derechos humanos. Así es. Ustedes están pidiendo el cese inmediato de la fuerza, la salida del contingente militar del territorio étnico guaraní y del área de influencia de los pueblos Tagaeri y Taromenane. Así es, así es. Porque los militares han ingresado a la reserva étnica guaraní y al área de influencia de los grupos no contactados. Y esto es una vulneración a los derechos territoriales, porque están ingresando a territorios ancestrales, ¿no? Donde está prohibido el ingreso de la fuerza pública. Si no quieres a las buenas, entonces a las malas. Exactamente.
pero como decíamos, esto realmente pudo haber sido llevado de mejor manera si se gestionara los recursos en diálogo y con respecto a los ciudadanos y a las ciudadanas, ¿no? Doctora, estamos dialogando con la doctora en historia, Katy Álvarez, también socióloga y antropóloga. Doctora, a ver si nos explica un poco cuáles son los objetivos del colectivo Comuna. La comuna es un espacio de confluencia de sentipensares, ¿no? De los sentimientos y de los pensamientos que desde el cuidado, digamos, procuran mantenernos en resistencia, en una resistencia anticapitalista, antipatriarcal, anticolonialista, antirracista, ¿sí? En este espacio nos hemos juntado varias generaciones. A muchas de estas generaciones en el periodo pasado se nos ha etiquetado como la izquierda infantil. Existen poetas, artistas, sociólogos, sindicalistas, sindicalistas, personas de las organizaciones sociales que se han mantenido al margen, al margen y luchando contra los gobiernos neoliberales y los mal llamados progresistas. ¿Cuántas personas o cómo está integrado el colectivo Comuna? El colectivo Comuna tiene aproximadamente unas 50 personas. Estas personas no son a nivel nacional, sí, de todas las provincias, de Costa, Sierra, Oriente. Y de diferentes profesiones. Exactamente, tenemos desde ingenieros hidroeléctricos, ingenieros petroleros, sociólogos, politólogos, politólogas, tenemos personas también de las organizaciones indígenas que están con nosotros. Y bueno, es un espacio en donde hacemos reflexiones de coyuntura, donde también tenemos espacios para la lectura, ¿no? Para nutrirnos, retroalimentarnos. Lo que procuramos es buscar en las fisuras esta posibilidad de un nuevo mundo. Queremos encontrar estas semillas que nos invitan a reflexionar sobre otro mundo es posible, ¿no? Por ejemplo, al inicio de la pandemia, todo lo que se hizo con los trueques, intercambios, con las mingas, prestamando, creemos en la posibilidad de que sí, podemos, nuestras culturas nos dan pistas para poder salir de la crisis económica y de la crisis sanitaria también. ¿Cuántos años de vida tiene el colectivo? El colectivo Comuna ya vamos casi por los 5 años, pero en los últimos 2 años se ha nutrido de más personas. Y lo que quería señalar también es que no solamente estamos individuos, sino que representamos a otros colectivos también. ¿Y la sede está en Quito? Sí, la sede, podríamos decir, física está en Quito, pero ahora por la cuestión virtual estamos en todas partes. ¿Están en contacto ustedes, doctora, con los representantes, con los dirigentes de la comunidad afectada? Sí, bueno, en mi caso personal sí, porque yo trabajo con la nacionalidad guaraní más de 20 años. Sí, soy muy cercana a la dirigencia y también a las comunidades de las 3 provincias donde se ubica el territorio étnico guaraní, y en especial he trabajado en la zona donde está ocurriendo ahora esta situación en Vicapare, porque he realizado estudios del campo Armadillo y de los pueblos Taguer y Conoce Tarmina. perfectamente la zona, el territorio. Conozco perfectamente la zona, sí. A la gente. A la gente, Sí, a la zona, y por eso también me ha preocupado de que en esta área no tenía que haberse construido ninguna infraestructura petrolera, porque del Pozo 1 a 40 kilómetros del Pozo 1 se tiene registrado una casa Tagueiri Taromenane. Entonces, el haber visto ahora en las tomas que ha salido en la televisión, la infraestructura es gigantesca y yo no sé cómo se permitió realmente hacerla cuando
se tiene tan cerca a un grupo no contactado. Y la gente de la comunidad vive de la agricultura, de la caza, Em, de la pesca. tiene la economía de autosubsistencia, que es la caza, pesca, recolección y las chacras, ¿no? Cultivan yuca, plátano, papachina, camote, maní, etcétera, pero realmente es una comunidad que está muy próxima a las vías, está muy próximo a caseríos colonos, tienen una dinámica comercial, ya hacen ferias los fines de semana para vender sus productos, pero además trabajan principalmente los hombres para las empresas petroleras. Y también están afectados por el tema del COVID. Sí, 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 lamentablemente están muy afectados, han sido contagiados, han existido fallecimientos, los centros médicos no han podido, digamos, no, cubrir necesidades de oxígeno, ¿no? De oxímetros, realmente el hospital del Coca está saturado y ahorita preocupa el ingreso de la variante carioca, ¿no? De la cepa brasileña. De la cepa brasileña que dicen que es mucho más violenta. Exactamente, y que afecta ahora a jóvenes también, ¿no? Entonces, eso estamos preocupados porque ya el contagio, al parecer, es comunitario en Sucumbíos, pero como usted sabe, eso rapidito puede, pues, expandirse y llegar a Orellana. Entonces, la gente es pacífica, doctora. Es pacífica, reacciona de esta manera cuando también reciben violencia, ¿no? Frente al engaño también, frente al engaño, a la mentira. Frente al engaño, exacto. Y se ha visto especialmente en la nacionalidad guaraní, cuando tienen más presiones y más ejercicio de la violencia, pues crece la violencia. Es una bola de nieve en realidad. Bien, el colectivo Comuna se solidariza con la nacionalidad guaraní ante el uso violento, irracional e ilegal de la fuerza militar ocurrida en la comunidad de Dicapare, parroquia Inés Arango, del cantón Francisco de Orellana, provincia de Orellana. Estamos dialogando con la doctora en Historia Katy Álvarez, representante del colectivo Comuna. Doctora, le pregunto, le consulto, ¿qué va a pasar en el país luego de este proceso electoral con el cambio de gobierno? ¿Cómo mira usted el panorama? Realmente pienso que es un panorama desesperanzador, preocupante, porque ya hemos asistido en estos últimos años, y con estos últimos años me refiero a refrescar la memoria de 14 años atrás. Nosotros ya salíamos de algunos problemas que hemos tenido en cuanto a la implementación de políticas neoliberales que no se lograron como tal hacer, y con toda esa desesperanza, con el proceso de dolarización que se tuvo, posteriormente ingresamos al periodo denominado progresista, que poco a poco fue mostrando políticas muy cercanas al neoliberalismo, solamente de carácter estatista, pero con las mismas prácticas. Y luego decantamos en el gobierno de Moreno, donde ya se visibilizó no solamente a dónde giraba el gobierno de Moreno, sino también se visibilizó que se preparó durante el correato las instituciones y una suerte de estructura estatal donde prioriza el desarrollismo a toda costa, ¿no? A tal punto de violentar los derechos humanos, los derechos de la naturaleza. Han sido gobiernos extractivistas que en realidad utilizaron estrategias de multiculturales, como digo, tomando símbolos, tomando palabras, pero quitándoles el significado, quitándoles el sentido de otras posibilidades de vida, ¿no? Entonces, lo que se ha hecho es preparar en el campo económico, en el campo político, en el campo jurídico, que es lo que más preocupa,
todas las... preparar el escenario para que ahora se den cosas como las que están ocurriendo en Dicapare, ¿no? Como las que ocurrieron en octubre, en el octubre del 2019, ¿no? Ahora tenemos unas fuerzas armadas preparadas para matar, ya no para defender las fronteras, sino para acorralar a ciudadanos como si fuéramos delincuentes y Doctora, tirar a matar. doctora, ¿cree usted que la violencia se incrementará en el nuevo gobierno en contra de las comunidades, de los habitantes que defienden sus territorios, sus hábitats? Así, efectivamente yo creo que se incrementará y además se tendrá esta base jurídica, ¿no? Que ahora se discute muchísimo, cuándo el uso progresivo de la fuerza, cuándo no. Realmente es subjetivo, ¿no? Y está, digamos, fundamentado en esto que justamente mencionaba el ministro de Defensa. Él se horroriza porque un subcomandante ha sido golpeado, pero no se horroriza porque una mujer guaraní se encuentra sangrando su rostro, ¿no? Lo mismo que ocurrió en octubre, que se trataba de que hacían que la gente, un grupo de mujeres ingrese al centro de Quito, ¿no? Y había francotiradores y les cerraron con caballos, ¿sí? Se reunieron, doctora, el presidente saliente y el presidente entrante en Carondelet, con sus esposas, obviamente, y Moreno le dijo al señor Lasso que la mesa no queda atendida, pero el alza de combustibles, el alza de pasajes, sí queda la mesa atendida. Así es. Realmente cuando se liberaron los precios de los combustibles, fue increíble cómo, bueno, no increíble, creo que realmente preveíamos, ¿no? No se respetó lo que se dijo en octubre, que no se suban los precios de los combustibles porque eso está ligado al precio de los artículos de primera necesidad. Es algo muy sensible, se disparan los precios rápidamente y afecta a la economía de los ciudadanos y de las ciudadanas ecuatorianas. Entonces, se firma derogando el decreto por lo que hubo el levantamiento de octubre y meses después, en el contexto de la pandemia, no hizo caso omiso de un compromiso firmado con el pueblo ecuatoriano, no solamente con el movimiento indígena, hizo caso omiso, libera los precios y obviamente esto es una cuestión que, como usted sabe, depende de los precios a nivel mundial, ¿no? Entonces, constantemente va a estar subiendo el diésel, va a estar subiendo la gasolina y por ende impactando a los precios. Entonces, eso va a golpear muy fuerte a la economía y yo creo que sí, le deja la mesa servida y le deja con prácticas, ¿no? Con prácticas mucho más violentas y con marcos jurídicos que respalden toda violación a los derechos. Entonces, el panorama político y social del país no es nada alentador. No es nada alentador. Lo único que, por ejemplo, como comuna a nosotros nos alienta es que existen otras formas de vida y es este convencimiento que nosotros vivimos en resistencia. Hemos vivido en resistencia por más de 500 años y ahora mucho más. Lamentablemente, volviendo al tema de la comunidad guaraní, no fue posible el contacto con Gilberto Nenquine. Hubiera sido Nenquín. importante dialogar también con él para que nos cuente qué es lo que está pasando allá, Ajá. cuáles son los compromisos incumplidos exactamente, concretamente, pero ojalá sea posible en los próximos días, doctora. Seguro, yo voy a tratar de insistir. Y si es que no nos contestaría porque está en territorio, voy a procurar contactar con otras de las líderes. Alicia Cabulla, precisamente la familia de ella vive en Dicapare, su hermana María. Ella o Manuela Ima, lideresas que puedan pues asistir. Bien, a ver si es posible, doctora. Bien, un mensaje final, doctora, para
el pueblo ecuatoriano de su parte? Bueno, el mensaje final es que estemos atentos y comprometidos siempre en la defensa de los derechos humanos, de los derechos socioeconómicos, del derecho a la protesta, que estemos vigilantes y en resistencia. Y enviarles un saludo fraterno y amistoso. La nacionalidad guaraní es uno de los pocos pueblos que quedan en la cuenca baja del Amazonas con mucha riqueza. Una de ellas, este principio de metamorfosis. Ellos tienen la capacidad de transformarse en jaguares cuando se altera su hábitat y se golpea a sus familiares. Bueno, usted debe saber que aquí en Cuenca, si estamos hablando del tema de la defensa de los territorios, de los recursos naturales, los cuencanos ganamos una consulta a favor del agua, Así es, en defensa del agua, en contra de la explotación minera. Así es. Y fue una consulta contundente a favor del agua. Sí, muy agradecidos con ustedes por ser luchadores y por ser nuestros referentes. Gracias a la doctora Katy Álvarez, representante del colectivo La Comuna. Desde siempre y hasta siempre. Muchísimas gracias a ustedes. Muy buenos días y en Guauterero, Wapunibaneki.